¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Hemos estado dándole seguimiento a todo el tema de la derecha, la ultraderecha en el mundo. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se maneja? ¿Qué tipo de estrategias lleva a cabo precisamente para minar la credibilidad de sus críticos? En estos días incluso fuimos testigos de lo que pasó en España al darse a conocer audios en donde escuchábamos precisamente a periodistas, a gente de poder, gente de capacidad de decisión, hablar de cómo afectar a líderes políticos como Pablo Iglesias, como Juan Carlos Monedero, incluso utilizar ese término tan particular de matar, entre comillas, dicen algunos, matar la carrera de alguien. Vamos a platicar precisamente con el maestro Juan Carlos Monedero, usted lo conoce perfectamente, cofundador del partido Podemos, politólogo, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Juan Carlos, un placer recibirlo aquí en la Octava. Un placer, un saludo desde la plaza del 2 de Mayo de Madrid. Muchas gracias. Yo lo primero que te preguntaría es, precisamente, en base a lo que ahora estamos conociendo en España, con base en lo que vemos en América Latina, a través sobre todo de los años, es la estrategia de la derecha se replica en el mundo, es decir, parece el mismo manual, ya que te pido tu lectura, tu expertise, el mismo manual en España, en México que en Chile, o ves alguna modificación o alguna profundización en alguno de ellos. En el año 73, que es cuando se da por finalizado el capitalismo que llamamos keynesiano, el capitalismo organizado, el capitalismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como referente los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? En Estados Unidos, donde se ponen de acuerdo para fijar las monedas respecto del dólar y del oro. Y empieza una etapa de estados sociales en Europa, de estados desarrollistas en América Latina, y es una etapa donde la existencia de la Unión Soviética obliga al capitalismo occidental a hacerse social, ¿no? Para intentar frenar pues la influencia que podía tener la existencia de un país que siempre desde fuera se veía mejor que como luego sabíamos que era, pero que actuaba como un referente que permitía, ya digo, pues a un partido como el PRI tener un cierto contenido social, igual que a los partidos socialistas europeos a apostar por el Estado social, ¿no? Ya digo, en el 73 eso se rompe, la guerra del Yom Kippur, la subida de los precios del petróleo, la caída de la productividad, y ahí comienza lo que llamamos la globalización. Y en el año 73, David Rockefeller, que era el presidente del Chase Manhattan Bank, pide un informe sobre la crisis de la democracia a Samuel Huntington, alguien que en 2004, cuando se muere, había señalado a los mexicanos como los enemigos en Estados Unidos, después de haber señalado a los chinos, a los soviéticos, a los cubanos. Al final le tocó a los mexicanos. No sé si el señor por eso se lo llevó a su seno, para que no hiciera tanto mal, ¿no? Bueno, el caso es que este señor, en ese informe que se llama La crisis de la democracia, ahí se establece en ese informe a la trilateral cómo va a ser el mundo futuro. Ahí se define nuestros países. Una cosa terrible, pero ahí son capaces de definir que la trilateral va a ser el primer gobierno de la globalización en la sombra. Va a ser un gobierno, todavía no existe el G7, no existe el G20, se va a transformar el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pero se dan cuenta las élites que como el capitalismo va a ser global, hace falta un Estado global, que no es un Estado democrático, sino que son ellos. Igual que van a definir en ese informe de la crisis de la democracia el control de los medios de comunicación, el control de la judicatura, y que los golpes de Estado ya no se tienen que dar de manera militar, sino que tienen que ir pensando en golpes de lo que luego hemos llamado como lawfare. Pero ahí se decide, en el 73, en el golpe de Estado, ya digo, contra Salvador Allende, que también es el mismo año, se plantea también la Operación Cóndor. Es decir, se plantea una globalización también, una internacionalización del autoritarismo. Y esta internacional va a tener cuando menos tres grandes patas. Una internacional de la mentira, a través de unos medios de comunicación compartidos. Ahí se va a plantear también en el año 73 que tienen que funcionar solamente las agencias de prensa occidentales para que las noticias sean iguales en todos los países y estén controladas, tanto el marco de las noticias como de qué cosas se hablan y de qué cosas no se hablan. Hay una internacional de la represión, igualmente, es decir, hay una internacional de la muerte, de la guerra, donde se empieza a articular
pues lo que estamos viendo ahora de la OTAN, ¿no? En Ucrania, y también se empieza a articular una globalización económica, que es lo que llamamos neoliberalismo, es decir, apertura de fronteras a los capitales exteriores a través de tratados de libre comercio, la venta de los bienes públicos, es decir, que se tiene que privatizar todos los bienes públicos, y sobre todo una enorme desregulación del mundo laboral y del mundo económico, sobre todo un capital que crecientemente es financiero. Es decir, el mundo que tenemos ahora lo definen negro sobre blanco en ese libro del 75, La crisis de la democracia, que lo firma Samuel Huntington, un japonés, Yuri Watanuki, y un francés por la Unión Europea, en aquel momento la Comunidad Económica Europea, que se llamaba Michel Croisier. Resumiendo todo lo que te he dicho, desde los años 70 que se pone en marcha el modelo neoliberal, se plantea un control mediático. Se plantea Estados Unidos se va a salir de la UNESCO cuando se plantea en el informe McBride una agencia de noticias del sur. Y dicen, así pues nos vamos. Porque ellos son conscientes de que si no controlan los aparatos de comunicación, pues no controlan las democracias. Fíjate que para los Estados Unidos, y fue una reflexión muy profunda, el Watergate era que dos periodistas, me tomen todo, tumbaron al presidente del gobierno. Y ellos dicen, es la última vez que los periodistas a los que podemos comprar, matar o encarcelar, como están haciendo con Julian Assange, ¿cómo es que un periodista va a tumbar a un presidente de los Estados Unidos? Y en segundo lugar, ¿cómo es que los informativos van a mostrar las imágenes de los féretros de los soldados norteamericanos volviendo de Vietnam, que hace que la opinión pública se pusiera en contra de la guerra y al final terminaran perdiéndolo? Desde la lógica de las élites, dicen, es la última vez que los informativos ponen a la opinión pública en contra de una guerra. La conclusión es que llevamos casi medio siglo con una lógica compartida por las élites que se encuentran todos los años en Davos, que comparten espacios, que se encuentran en muchos foros, luego se van a encontrar en la Organización Mundial del Comercio, se van a encontrar los mismos en el G7 o en el G20, se van a encontrar los mismos en todos los espacios, en la Agencia de Pagos de Basilea, en el CIADI, se van a encontrar en los mismos espacios donde la lógica que se mantiene es la misma. Y por eso, por esa misma lógica, la contralógica, es decir, lo que se opone a todo esto son oposiciones a ese modelo neoliberal. Y en todos los lugares, los que se oponen a este modelo, pues en los años 70 pues daban golpes de Estado, pero a partir de ahí empiezan a diseñar que hay que buscar otros modos. Y donde antes los Estados Unidos formaban militares en la Escuela de las Américas, pues lleva 30 años formando jueces. Qué fácil es, en vez de dar un golpe de Estado en Brasil, meter en la cárcel a Lula. Qué fácil es, en vez de dar un golpe de Estado como el que se intentó aquí en España el 23 de febrero de 1981, en matar la reputación de los líderes de un partido emergente que nace del movimiento indignado, que no son políticos profesionales, que no le piden dinero a los bancos y que, por tanto, cuando le llaman a las multinacionales, no cogemos el teléfono, no agarramos el teléfono, y que incluso cuando las multinacionales españolas, que es verdad que no tienen patria, como Iberdrola, quiere engañar al pueblo mexicano, nos ponemos del lado del pueblo mexicano y no nos ponemos del lado de Iberdrola. Y por tanto, al final nos convertimos, ya digo, en el típico enemigo que hace 40 años pues, te daban un golpe de Estado. Y hoy lo que han intentado, pues eso es matarnos reputacionalmente, bueno, pues a través de mentiras, cosas que sabíamos, pero que hoy, claro, salen los audios y no deja de estremecerte escuchar a un comisario de policía hablando con la ministra de Defensa diciendo vamos a inventar pruebas para acabar, perdón por la expresión, con estos hijos de puta, con Monedero el fundamental, vamos a arruinarles la vida. O escuchar, antes de ayer, al director de la principal cadena supuestamente progresista decir vamos a construir un caso para matar a Monedero, ¿no? Delante, fíjate, en una reunión donde estaba también el comisario jefe de la UDEF, de la Unión de Delitos Económicos y Financieros, es decir, el jefe de la policía contra los delitos económicos inventándose delitos para acabar con la oposición. Pues esa es la democracia en el Reino de España. Juan Carlos, uno de los puntos que me da mucho la atención de todo lo que nos estás planteando precisamente, me remonta a esta frase que se ha manejado en muchas ocasiones de que hay una lucha de clases y mi clase la va ganando, de Warren Buffett. Estamos precisamente ante ese escenario, un escenario de luchas de clases en donde yo te preguntaría, tal vez es una obviedad lo que te voy a preguntar, pero en donde el mismo poder económico es el principal promotor de la impunidad, de la corrupción institucional, porque así le conviene mantener.
Claro, los poderes políticos son los mayordomos de poderes superiores. Es decir, aquí en España se ve con mucha claridad cómo los ex miembros del Partido Popular y, cuidado, también del Partido Socialista terminan en las grandes multinacionales. Es decir, que Roma sí paga bien a sus traidores, ¿no? Es decir, que la cantidad de ministros que hay en las eléctricas pues, es enorme, igual que en los sectores financieros. Y entonces, es decir, Iberdrola acaba de contratar al que era el jefe de los servicios de inteligencia de España, ¿no? al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, ¿no? ¿Y qué hace Iberdrola contratando al tipo que conocía todos los secretos de España, ¿no? O sea, no debiera ser ni legal. No debiera ser ni legal, ¿no? ¿Qué hace Iberdrola contratando a expresidentes mexicanos? ¿Para qué? Para que le cuenten a la multinacional todos los secretos que conocían como presidentes del gobierno. Estamos jugando en una enorme desventaja, ¿no? Es verdad que siempre el poder, lo que llamamos así con cierta brocha gorda a la derecha, siempre ha jugado a la democracia con las cartas marcadas, ¿no? Pero ahora están exagerando. Ahora están exagerando porque es muy rotundo, ¿no? Ya digo, es utilizar a los jueces, es utilizar a los policías, es utilizar a los medios de comunicación, es, por supuesto, poner todo el dinero que haga falta, todo el dinero. Es decir, en España, que esto pasa en todos los países, todos los grandes empresarios que están incursos en casos de corrupción a políticos suelen ser casi siempre también dueños de medios de comunicación y suelen de alguna manera también contratar, ¿no?, a servicios de inteligencia privados, o bien para espiar a otros miembros, o bien para ayudar en la lucha política a sus aliados. Fíjate, Jesús, que ¿qué negocio tienes que hacer honesto para ganar lo que ganarías con la corrupción en un aeropuerto? Claro. O con la corrupción en una autopista, o con la corrupción en hospitales. Es decir, la cantidad de dinero que ganan con la corrupción es tan enorme que la propia lógica del capital les lleva, si es posible, a convertir en legal esa corrupción. Es decir, que hay muchas cosas que hace 15 años eran ilegales y hoy son legales, ¿no? Y por tanto, desde el punto de vista del capital, pues adelante, ¿no? O sea, pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y ya te digo, incluso aunque sea ilegal, bueno, pues hacen cuentas y por lo general las multas que ponemos a las empresas cuando son ilegales es una ínfima parte del dinero que han ganado. Si las multas realmente fueran 6 veces lo que han ganado, se lo pensarían 2 veces. Pero no, las multas suelen ser ridículas y por tanto rompen toda la legislación en las elecciones y fuera de las elecciones. ¿Acaso no nos dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak? Una guerra que era falsa. Y es que no tienen en la cárcel a Julian Assange por contarnos todas las barbaridades. Por tanto, yo todo lo que trasladaría a la gente de México es que sepan ustedes que estamos jugando una democracia con las cartas marcadas. Y que cuando ganamos los gobiernos, ganamos eso, los gobiernos, no ganamos el poder lo tienen ellos. Por eso los ataques que sufre López Obrador o todos los intentos para sacar a Podemos del gobierno de España y los intentos previos de matarnos políticamente a los que fundamos el partido. Sin embargo, déjame, Jesús, decirte una cosa muy importante. No han ganado ellos. La frase de Warren Buffett es una frase que tiene elementos de derrotismo. Ayer, el presidente del gobierno de coalición, donde sabes que está Unidas Podemos, por vez primera en 80 años, una fuerza política a la izquierda del Partido Socialista en el gobierno, ayer se aprobaron en España, se decidió la aprobación de un impuesto a las eléctricas y de un impuesto extraordinario a los bancos. Por eso nos quisieron matar políticamente, por ese tipo de cosas. Y ayer se aprobaron. Por tanto, seamos pesimistas pero esperanzados, ¿no? Porque no ganan todas las batallas y no les vamos a permitir que ganen la guerra, porque entonces si ganan la guerra es el fin de la humanidad. Así que lo que tenemos que hacer de todo esto es sacar enseñanzas para levantarnos otra vez cada vez que nos ataquen y que la siguiente les cueste mucho más tumbarnos. Claro. Juan Carlos, el tema de los medios de comunicación, ahorita mencionabas el tema de La Sexta. Aquí en México ha pasado algo similar con varios. Es decir, llega un gobierno,
de izquierda y se asumen como progresistas, se acomodan al momento, pero al final de cuentas siguen siendo parte de ese sistema hegemónico y llevan a cabo acciones precisamente coordinadas y para poder minar, para poder desacreditar. El medio de comunicación, ¿qué papel está jugando en esta guerra de narrativas? Y recuerdo mucho ahorita que mencionabas en la primera intervención cómo controlan los empresarios el término de la objetividad periodística. Si me lo permites, yo nunca he creído en la objetividad periodística. Es un término utilizado por empresarios para activar al periodista y dar a conocer solamente la verdad que quieren que se sepa y hacer un lado temas más profundos. ¿Cuál es la lectura que le das a los medios de comunicación en ese marco? Yo le explico a los alumnos que nadie es neutral, pero que tenemos que tener la voluntad de ser objetivos, ¿no? Que coincido con lo que tú decías, aunque utilizando de manera diferente las palabras. La neutralidad es imposible porque somos sujetos, ¿no? Y tenemos siempre miradas, intereses, tenemos identidades, valores, y por tanto creo que apelar a la neutralidad es mentir, ¿no? En cambio sí que hay una voluntad de ser objetivo. O sea, tú como periodista puedes tener tus identidades, tus intereses y tus valores, pero no tienes por qué mentir en tu trabajo periodístico, que es un poco lo que se está rompiendo ahora. También es verdad que ellos van aprendiendo y van sofisticando sus mentiras. Una de las mentiras actuales más comunes en los medios de comunicación es invitar al jefe de la Gestapo en el gueto de Varsovia e invitar al rabino. Y entonces el rabino dice, nos están masacrando, y el jefe de la Gestapo dice, el rabino miente, ya saben ustedes cómo son los judíos, ¿no? Y el periodista dice, aquí están los hechos, aquí se lo hemos contado, ¿no? Cuando la obligación del periodista no es dar la razón al que dice que la Tierra es plana y al que dice que la Tierra es redonda, al que dice que llueve y al que dice que no llueve, o al que dice que nos están asesinando y al que dice que no, que está mintiendo el rabino. La obligación del periodista es abrir la ventana, es estudiar o es realmente ir al sitio a ver qué está pasando. Y una vez que ha hecho esto, decir, el de la Gestapo miente, es verdad que está lloviendo, o mire, la Tierra no es plana y usted es un idiota, ¿no? Y eso no se pone en discusión. Claro, la gran mentira ahora es que los periodistas, los programas están entrenados, porque esto forma parte también de una manera de hacer que se enseña, están entrenados para, pues eso, para contar la mentira. La mentira es el gran titular, la mentira es lo que se va a repetir 1000 veces, la mentira es el trazo grueso y después en un recuadrito dice... dijo que no lo hizo, ¿no? Pero casi cuando dicen, y dice que no lo hizo, dijo, ah, no, sí, mira, dice que no lo hizo, pero porque es culpable. Es decir, que esa sofisticación está en virtud también de los que se gastan la plata en los medios, la utilidad que le encuentran. Es decir, si no fueran eficaces, es como un anuncio que no aumentara las ventas, pues no se publicaría, ¿no? Bueno, pues esto ocurre lo mismo, los que se gastan mucha plata. En España prácticamente no hay ningún periódico escrito que gane plata. ¿Por qué lo mantienen? Lo mantienen grupos empresariales, porque es una manera de influir, es una manera de ganar elecciones y ahí después ya ganan la plata y la recuperan, ¿no? Consiguiendo contratos o de otra forma, ¿no? Ya digo, no existen prácticamente medios independientes, y los que existen son pequeños porque están sostenidos pues con suscripciones, y es una lectura que todavía no hacemos los ciudadanos. O sea, los ciudadanos, si ahora nos quisieran quitar el voto, protestaríamos. Hace 100 años no era así. O sea, tuvimos que pelear por el derecho al voto. Las mujeres lo ganaron muy recientemente. Bueno, pues tenemos que luchar ahora también por el derecho a una información veraz. Y cuando entendamos eso, entenderemos que tenemos que hacer algo para que existan medios independientes, para que sostengamos con nuestro dinero medios independientes, para que forme parte de la democracia el sostenimiento de medios de comunicación que tienen que además estar regulados, ¿no? ¿Qué hace un banco controlando un medio de comunicación? ¿Qué hace un sector extranjero controlando un medio de comunicación de otro país? ¿Qué hace un solo grupo o dos grupos controlando el 90% de la publicidad de un país? Eso no es democrático y por tanto tenemos también que regular. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando quisimos regular dijeron, no, eso va contra la libertad de expresión, nos autorregulamos. Vale, nos habéis mentido, os habéis pretendido autorregular y no lo habéis hecho.
habéis seguido mintiendo. Bueno, como os hicimos caso y nos habéis mentido, pues ahora tenemos que intentar una segunda fórmula, que es que la soberanía popular, es decir, los parlamentos, regulen los medios de comunicación para que estén libres de la influencia, ya digo, de monopolios, oligopolios, de sectores extranjeros o de intereses ajenos al periodismo. O sea, ya digo, los bancos no tienen por qué ser dueños de medios de comunicación. Los medios de comunicación son empresas de medios de comunicación que tienen que estar en manos de los profesionales de los medios, no en manos de gente que tiene otro tipo de intereses. Mi querido y admirado Juan Carlos Monedero, de verdad ha sido un honor y un placer platicar contigo aquí en la Octava Digital. Un placer de esta soleada plaza madrileña. Un placer y enhorabuena por su trabajo. Gracias.